Descubierto. La increíble revelación de una traición oculta que transformó mi vida para siempre. La vida de Javier ha sido una carrera de obstáculos. Desde pequeño, sintió la presión de ser el orgullo de sus padres, inmigrantes mexicanos que habían dejado todo atrás por un futuro mejor. Ahora, a sus 28 años, como ingeniero civil, había conseguido un ascenso que lo colocaba en la cúspide de su éxito. Sin embargo, la emoción se desvaneció cuando la traición de Ricardo, su mejor amigo y socio, salió a la luz. Javier no podía entender cómo alguien tan cercano a él podía sabotear sus proyectos, robándole el mérito y destruyendo su reputación, como si todo su trabajo se estuviera desmoronando a su alrededor. La mente de Javier era un torbellino. La angustia crecía en su pecho, cada pensamiento un eco de traición. ¿Cómo pude ser tan ciego?, se preguntaba, mientras la imagen de Ricardo sonriendo junto a él como si fueran hermanos se desdibujaba. El estómago le daba vueltas y sentía que el aire se cortaba. Había dedicado sus mejores años con él, compartiendo sueños, sacrificios y un anhelo común por construir un futuro. Ahora todo se sentía ridículo. Entre el torbellino de emociones, Javier encontró refugio solo en los recuerdos de su abuela, doña Rosa. Ante su mirada sabia, palabras de aliento resonaban con fuerza. El verdadero valor no se mide por la traición, sino por la fuerza de nuestras raíces. Eran momentos como esos los que lo mantenían en pie, pero la presión era abrumadora. Cada día se sentía más estrangulado por la expectativa, como si estuviera ante un jurado que nunca le daría un veredicto justo. A medida que los días pasaban, la ansiedad lo consumía. Su mente estaba llena de dilemas. ¿Debo confrontar a Ricardo o dejar que caiga por su propia culpa? ¿Busco venganza o busco perdón? La dualidad le desgastaba. El juicio del próximo concurso de arquitectura se acercaba, y Javier sabía que no solo su carrera dependía de eso, sino la honra de su familia y años de esfuerzo. Era una batalla entre su deseo de justicia y su anhelo de paz. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Justo cuando pensaba que podía ver un camino, Javier se encontró nuevamente cara a cara con su antiguo profesor, el ingeniero Salazar. La preocupación en su mirada lo atravesó como un rayo. Te veo perdido, Javier. ¿Qué te está pasando? No tuvo más que pensar en la traición de Ricardo. La angustia lo inundó nuevamente. Las noches de trabajo y la dedicación se esfumaban entre el peso de su confianza derrumbada. La presión del día del concurso se cernía sobre él como una sombra alargada. La presentación no solo sería un examen profesional, sino un acto de catarsis emocional. ¿Sería capaz de desnudarse ante los demás? A medida que el día se acercaba, el dilema se intensificaba. La verdad sobre Ricardo podría salir a la luz, arrastrándolo a un mundo de venganza o liberación. Era un momento decisivo, y la incertidumbre se arremolinaba a su alrededor, taladrando su mente con la pregunta: ¿solo estoy luchando contra un amigo o contra una traición que amenazaba con definir mi vida? La respuesta aguardaba en la penumbra, pero el tiempo se agota. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de emociones y decisiones. El concurso se convirtió en una fecha límite cargada no solo de expectativas profesionales, sino también de una necesidad de sanación personal. Javier se adentró en sus proyectos con una intensidad que un tiempo había considerado difícil de alcanzar. Cada plano, cada cálculo, cada presentación eran manifestaciones tangibles de su deseo de reconquistar lo que le habían robado. Con cada día que pasaba, la imagen de Ricardo se generalizaba en su mente como una sombra, un recordatorio de lo que podría ser su vida si elegía el rencor. Sin embargo, pronto llegó un punto de inflexión crucial. Se dio cuenta de que la verdadera batalla no era la que libraba contra su antiguo amigo, sino en su interior.
¿Qué valor tenía ganar una pelea si eso significaba perderse a sí mismo? En las noches, Javier se sumía en la meditación, practicando ejercicios que lo conectaban con sus raíces. Recordaba las historias de su abuela sobre perseverancia y sabiduría, y cómo enfrentar la adversidad era una forma de honrar el sacrificio de quienes lo habían precedido. Cada palabra la hacía resonar en su mente como un eco de motivación. Ya no necesitaba a Ricardo para ser un ingeniero exitoso. Había llegado a un entendimiento profundo de su propia fortaleza. El día del concurso llegó finalmente. A medida que se acercaba al auditorio, una mezcla de miedo y determinación se apoderaba de él. Tenía en mente un mensaje claro: demostrar no solo su competencia profesional, sino también su crecimiento interior. La sala estaba repleta de rostros desconocidos, algunas miradas curiosas, otras escépticas. El nerviosismo lo envolvía. Se detuvo un momento y respiró profundamente, reconociendo la importancia de lo que estaba a punto de hacer. Al iniciar su presentación, la voz de Javier resonó con una confianza inesperada. Expuso su proyecto con pasión, cada palabra cuidadosamente elegida, cada gesto un reflejo de su dedicación. Sin embargo, lo que empezó como una simple exposición se transformó en un manifiesto de su lucha. Al hablar sobre las dificultades, tocó de forma honesta la traición de Ricardo, no como un ataque, sino como un camino de aprendizaje. Se centró en cómo el contexto adverso había alimentado su deseo de seguir adelante, convirtiendo la traición en un incentivo para mejorar. Mientras avanzaba en su presentación, notó cómo algunos miembros del jurado intercambiaban miradas sorprendidas. Había atrapado su atención. Les habló sobre la importancia de construir comunidades, no solo estructuras. Como la ingeniería no debería limitarse a lo físico, sino que también debía incluir la ética y la integridad. Su enfoque en la confianza y la colaboración, abordando la traición como un tema universal, resonó en una sala que, aunque competitiva, comprendía sus luchas. La presentación terminó con un aplauso prolongado. Javier se sintió libre, como si hubiera liberado un peso del alma. Esa noche entendió que había recuperado más que su reputación, había recuperado su sentido de pertenencia, su propósito. Mientras abandonaba el escenario, su corazón latía fuerte, pero era una señal de renovación, no de miedo. Sin embargo, mientras vaciaba su mente de ansiedad, una llamada inesperada iluminó la pantalla de su móvil. Un mensaje de Ricardo. La tensión sobresaltó a Javier. En su rostro se dibujó una mezcla de sorpresa y temor. Necesitamos hablar. No puedo seguir así. Era el momento que había estado evitando, pero también era una oportunidad. La pregunta que surgía ahora era clara. ¿Estaba listo para enfrentar al hombre que lo había herido, sabiendo que el verdadero desafío no era el rencor, sino qué compartirían de ese punto en adelante? La decisión lo esperaba, y el destino de su futuro profesional podría depender de ella. La noche transcurrió con una mezcla de impulso y miedo. Javier miraba la pantalla de su teléfono como si pudiera leer más allá de las palabras de Ricardo, buscando respuestas en un mensaje breve y cifrado. Su mente acudía a recuerdos de una amistad perdida, llenos de risas y sueños compartidos, pero también cargados de una traición corrosiva. ¿Qué significaba esa invitación a hablar? En los días siguientes, Javier se sumergió en su trabajo con más fervor del habitual. Cada proyecto que revisaba se transformaba en una oportunidad para proyectar su crecimiento. La capacidad de resistir la adversidad había calado hondo en él, cimentando una nueva visión. Sin embargo, el eco de aquel mensaje permanecía, una presencia palpable que perturbaba su concentración. Su decisión de enfrentar a Ricardo cada vez le parecía más urgente y también más inevitable. Cuando finalmente llegó el día del encuentro, Javier optó por estar preparado. Se revisó en el espejo, queriendo ver la confianza de un hombre renovado. Su mente estaba cargada de preguntas y posibilidades. Optó por llegar unos minutos antes al café, un lugar que había albergado sus charlas más animadas. Esa elección, en sí misma, se sentía como un acto de desafío hacia el pasado. Ricardo apareció puntual, pero desgastado. La chispa que solía distinguirlo había disminuido, y su semblante mostraba un rastro de arrepentimiento. La conversación comenzó de manera torpe, con palabras que oscilaban entre la superficialidad y la vulnerabilidad. Mientras Javier hablaba, sintió que su corazón se apretaba en un puño. Sabía que debía plantear lo que había guardado durante tanto tiempo. ¿Por qué lo hiciste?,
preguntó Javier, dejando que la pregunta flotara en el aire, cargada de años de silencio y dolor. La respuesta de Ricardo, aunque honesta, provocó en él una mezcla de emociones. Había cuestión de un malentendido, de ambición desmedida. Sin embargo, esas palabras parecían justificaciones para la traición. Javier se dio cuenta de que la respuesta no importa tanto como el hecho mismo de compartir el dolor, de confrontar lo que había dolido. Mientras la conversación se deslizaba hacia las viejas heridas, Javier empezó a sentirse dividido. La etapa de la rabia había sido superada, pero el perdón no era el siguiente paso automático. A través de sus interacciones, se dio cuenta de que solo era capaz de liberarse de las cadenas de su rencor cuando comenzara a hablar de su propio viaje, de las lecciones aprendidas. Transformé mi sufrimiento en trabajo, explicó, dejando que la honestidad de su crecimiento personal iluminara lo que había sido su lucha interna. La necesidad de validar su experiencia era urgente. Él no solo quería recuperar una amistad, deseaba demostrar que el rencor había liberado un nuevo potencial en su interior. A medida que se desarrollaba el diálogo, las barreras que había construido se fueron desmoronando, aunque el desasosiego aún persistía. Finalmente, entraron en un terreno incómodo, el de los sueños perdidos. Javier sabía que había alcanzado una profundidad en la conversación, pero también entendía que aún quedaba mucho por descubrir. Dentro de él brotaba la certeza de que su elección de enfrentar la situación podía convertirla en una fuerza transformadora. Mientras abandonaban el café, un nuevo mensaje en su teléfono capturó su atención. Era de su mentor, con información sobre una oportunidad única, una beca para estudiar en el extranjero, una plataforma perfecta para su crecimiento profesional. Su corazón latía con fuerza. Había comenzado una reconciliación, pero la posibilidad de reconstruir su carrera se apresuraba hacia él como un tren de alta velocidad. Así, Javier se encontró en un punto de inflexión. Era el momento de decidir si asumir este nuevo desafío o aferrarse a la carga del pasado. Un nuevo camino se dibujó frente a él, lleno de incertidumbres y promesas. El futuro indudablemente estaba esperándolo. Ahora la pregunta era si se atrevería a tomarlo. La oportunidad de su vida estaba al alcance, pero una sombra del pasado aún lo acechaba. ¿Podría Javier dejar atrás lo que lo sostenía para abrazar lo desconocido? La respuesta lo empujaría hacia una decisión que cambiaría su destino permanentemente. La noticia de la beca reverberaba en la cabeza de Javier como un eco persistente. No era solo una oportunidad académica, era un salvavidas arrojado en medio de una tormenta emocional. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, sus pensamientos oscilaban entre la euforia por el futuro y la incertidumbre que aún lo ataba a un pasado conflictivo. La reconciliación con Ricardo había abierto una puerta, pero la decisión de avanzar requería un tipo diferente de valentía. El aroma del café se mezclaba con el bullicio de las conversaciones ajenas. Javier se sentó en un banco del parque cercano, buscando un respiro antes de tomar la decisión que lo aguardaba. Sabía que la oportunidad de estudiar en el extranjero significaba abandonar su zona de confort, un paso lejos de lo conocido. Pero al mismo tiempo lo veía como un paso hacia sí mismo, una oportunidad para crecer no solo profesionalmente, sino también en su esencia. Revisó el mensaje de su mentor una vez más. La fecha límite se acerca. Aprovecha este momento. Las palabras lo urgían, como un despertador que sonaba, exigiendo acción. Pero una corriente de dudas comenzó a surgir. ¿Podría realmente dejar atrás lo que había creado, incluso con sus imperfecciones? ¿Estaría listo para afrontar no solo estudios, sino también el desafío de una nueva vida, con nuevas relaciones y la carga de sus errores pasados? Ese diálogo interno lo llevó a reflexionar sobre los meses que había dedicado a transformar el rencor en productividad. Desde que había decidido canalizar su dolor hacia el trabajo, había emergido un Javier más fuerte, uno que comprendía el valor del crecimiento personal. Pero quería que esa fortaleza no fuera una armadura para enclavarse en el refugio de lo conocido.
quería que fuera una base sólida para explorar lo desconocido. Mientras contemplaba su respuesta, una mirada se cruzó con la suya. Una mujer, vestida de manera sencilla, pero con un aire de determinación, se encontraba en el banco opuesto. Ella sostenía un libro, pero lo que más llamó la atención de Javier fue la actitud tranquila que irradiaba. Hablaba con un grupo de jóvenes que parecían fascinados por sus palabras. Javier se sintió inmediatamente atraído por su presencia, como si encapsulara la esencia de abrazar oportunidades audaces. Movido por una imperiosa curiosidad, Javier se levantó y se acercó. Al llegar, escuchó fragmentos de la conversación. Estaban hablando sobre seguir sueños, sobre el dolor como parte del camino hacia el éxito, como si su vida fuera un mapa de decisiones difíciles. Algo en sus palabras resonó en Javier, como un llamado a la acción que bien podía haber salido de su propia lucha. Cuando la conversación se detuvo, Javier se presentó. Los demás lo recibieron amablemente, pero fue la mujer, llamada Carla, la que lo instó a compartir su propia experiencia. Era un momento extraño, una mezcla de vulnerabilidad y reconocimiento mutuo. Sin embargo, al abrirse, Javier encontró un espacio de aceptación, sin juicios, donde pudo exponer su dilema sobre la beca y el peso de su pasado. Todo cambio implica un sacrificio, dijo Carla con notable claridad, pero también revela quiénes somos realmente. ¿Te atreverías a descubrirte en otro lugar? Las palabras la rodeaban de un aura casi mágica, un reflejo directo de las inquietudes de Javier. Era la confrontación que necesitaba, no solo con su miedo, sino también con sus aspiraciones. Él sabía que en su corazón había un deseo de transformación que competía con la seguridad del pasado. Era momento de esclarecer su voluntad. Al alejarse de aquella conversación, y mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Javier sintió que el deseo por crecer se intensificaba. Tenía que decidir, no solo por la beca, sino quién quería ser en una sociedad que espera mucho más que lo que se presenta en la superficie. Teniendo presente lo que había aprendido con Ricardo, se sintió impulsado. La decisión aún pendía, pero la dirección era cada vez más clara. La oportunidad estaba ahí, y al mirar las luces de la ciudad encenderse una a una, comprendió que no podía dejar que su pasado, por sombrío que fuera, definiera su futuro. Hoy debía planear el primer paso. Mientras se alejaba, el sonido de su teléfono otra vez interrumpió sus pensamientos. Era un nuevo mensaje, esta vez de un antiguo compañero de trabajo que buscaba un apoyo inesperado. La invitación era a una colaboración que podría consagrar su carrera o podría arrastrarlo a una distracción innecesaria. El futuro se tornaba intrigante en cada dirección. ¿Sería capaz de equilibrar el emprendimiento con la oportunidad de estudiar en el extranjero o terminaría perdiéndose en el camino? Esa llamada podría ser tanto un refugio como un nuevo desafío, refiriendo al Javier que aún no conocía. La encrucijada se presentaba con más intensidad que nunca. ¿Qué elegiría esta vez? El ruido de la ciudad se tornó un eco distante, mientras Javier se adentraba en sus pensamientos, consciente de las múltiples capas de decisiones que lo rodeaban. Aquel mensaje sobre una colaboración profesional lo intrigaba, y a la vez lo llenaba de dudas. ¿Era el momento adecuado para asumir un nuevo reto cuando las puertas del futuro académico se abrían ante él? La presión de tomar decisiones significativas lo mantenía en un estado de alerta constante. Mientras caminaba hacia su casa, su mente revisaba el contenido del mensaje, ponderando el ofrecimiento y sus potenciales consecuencias. Su antiguo compañero, Marcelo, le proponía unirse a un proyecto que prometía un regreso a la creatividad perdida, pero implicaba una dedicación que podía interferir con sus planes de estudios. La lucha interna entre estabilidad y ambición se jugaba en su interior. Javier había aprendido a canalizar sus desafíos, pero ahora se enfrentaba al riesgo de perderse en un mar de distracciones atractivas. Llegando a su edificio, Javier subió las escaleras con paso decidido. Su hogar se había convertido en un refugio de transformación, un espacio donde había comenzado a reinventarse. Cada rincón le recordaba el esfuerzo y la perseverancia que había cultivado. Sin embargo, esa misma habitación también le devolvía ecos de sus miedos, el miedo a fracasar, a no estar a la altura de su propio potencial. Pero esta vez sentía que debía actuar de forma distinta. Debía confrontar sus temores, no dejar que lo definieran. Se sentó frente al escritorio,
por el que tantas veces había peleado con su desánimo. Encendió la computadora y abrió un documento en blanco. Era el momento de escribir no solo los pros y contras de cada decisión, sino de entregarse a un ejercicio de autoexploración. Comenzó a ver la posible colaboración con Marcelo como un espejo, un reflejo más de sus ambiciones y temores. En ese proceso, comenzó a delinear lo que significaba para él el crecimiento. Las palabras fluyeron. Escribir se volvió un acto de liberación. Reflexionó sobre sus habilidades, sobre cómo había dejado de lado su voz creativa en busca de una aprobación que tal vez nunca llegó. El proyecto de Marcelo podía ser una segunda oportunidad para recuperar ese aire de creatividad que tanto necesitaba, pero también podría arrastrarlo a la trampa de la sobrecarga, a descuidar la beca que le había ofrecido una luz al final de un túnel que parecía interminable. Javier comprendió que no se trataba solamente de elegir uno u otro camino. Había una lección más profunda en su dilema, el valor de la elección. Reflexionó sobre cómo había temido que el confinamiento en su zona de confort lo alejara de su identidad. En ese instante, una chispa de claridad se encendió en su mente. ¿Podría encontrar una forma de equilibrar ambas oportunidades? ¿Había forma de integrar su propósito personal con su anhelo profesional? Con cada pesa que levantaba en su mente, la idea de un equilibrio surgió con mayor fuerza. Tal vez podría definir límites claros entre su trabajo y sus estudios, explorando cada uno a su propio ritmo, encontrando formas de que ambas experiencias se nutrieran mutuamente. A medida que sus ideas se organizaban, el teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de Carla, agradeciendo su conversación del día anterior y dejando abierta la invitación a unirse a un grupo de reflexión creativa que se reuniría pronto. La oportunidad de interacción genuina con personas que compartían sus inquietudes lo emocionó, dotando su vida de un impulso nuevo. La decisión cristalizaba en su mente. No se trataría de abandonar ninguna de las oportunidades, sino más bien de crear un espacio donde cada aspecto de su vida pudiera coexistir. Al mirar por la ventana, se sintió invadido por la energía de una nueva visión. Las luces de la ciudad brillaban con promesas, cada una reflejando un paso hacia un Javier más audaz. Pero, entre todas las posibilidades que se desplegaban ante él, un último mensaje llegó, esta vez de Ricardo. «Tengo algo importante que contarte», decía. Una alarma se encendió en su interior, entrelazando la esperanza con una inquietud latente. ¿Qué revelación podría transformar su estabilidad recién alcanzada? La incertidumbre lo atravesó, y Javier se sintió nuevamente a la orilla de un precipicio. ¿Debería enfrentarse a ese pasado que aún lo acechaba, o seguir adelante, sin mirar atrás? La luz del día se desvanecía lentamente, tiñendo el cielo con matices anaranjados, mientras Javier se permitía unos momentos de contemplación antes de abrir el mensaje de Ricardo. Cada palabra en la pantalla le pareció cargar un peso insólito. La dirección que había tomado su vida parecía depender de aquellas breves líneas. Un aire de nostalgia invadió su mente al recordar la última vez que había hablado con Ricardo. Las risas compartidas y la conexión profunda surgían como los vívidos destellos de un pasado que sentía distante. Con un suspiro, apretó los ojos al leer la invitación. Una trampa disfrazada de promesa. Pero Javier sabía que debía enfrentarlo. No podía permitir que los fantasmas de sus decisiones pasadas interrumpieran su búsqueda de autenticidad. Por un instante, se preguntó si la vida tenía un diseño preestablecido, si cada elección, cada desvío, había estado conduciéndolo hacia este momento de revelación. Se sintió aferrado a una curiosidad ansiosa mientras decidía responder con un simple «¿de qué se trata?». Buscando distraerse, se sumergió en el documento abierto en su computadora. Estaba decidido a articular sus reflexiones más allá de la ambigüedad que parecía rodear su vida. Con cada palabra que escribía, Irak reclamaba su voz. Un deseo ardiente de trazar un camino claro entre sus responsabilidades académicas y la semilla de la creatividad que su amigo Marcelo había reavivado en él. Una nueva determinación se gestaba en su interior. Mientras el teclado respondía a sus impulsos, comenzó a visualizar su futuro no solo como un conjunto de decisiones, sino como un lienzo en blanco donde cada elección era una pincelada en una obra en construcción. La idea de equilibrio entre su vida profesional y personal se transformaba en un mantra. No estaba dispuesto a sacrificar una parte de su ser por la otra. Cuando el teléfono volvió a vibrar, interrumpió su cadena de pensamiento.
Era Ricardo. Su mensaje, breve pero directo, le proponía encontrarse esa misma noche. Javier sintió que sus nervios se revolvían. La ansiedad creció en él, informándole de que la revelación que deseaba se hallaba al otro lado de esa reunión. Con un movimiento decidido, Javier cerró su laptop, se preparó y salió de su casa. La ciudad presentaba un rostro diferente esa noche, alimentada por el misterio que lo rodeaba. Mientras caminaba, se repetía que esta era una oportunidad para reivindicarse. No sabía con certeza la verdad que Ricardo le traería, pero estaba decidido a escucharla, a enfrentarse a lo que fueran palabras de traición, arrepentimiento o reconciliación. Al llegar al lugar de encuentro, una pequeña cafetería con encanto, la tensión en su interior aumentó. Como un actor en el umbral de un escenario, Javier respiró hondo, consciente de que este momento podría cambiar el curso de su historia. Al abrir la puerta, su mirada se encontró con la de Ricardo, quien lo aguardaba en la esquina más oscura del local. Había algo en su postura que despertó un destello de angustia en Javier. Las palabras aún no dichas danzaban entre ellos, y el silencio se convirtió en un eco ensordecedor. «Por favor, siéntate», dijo Ricardo con un tono que oscila entre lo grave y lo conciliador. Javier tomó asiento, sus manos se entrelazaron. Estaba a punto de descubrir un secreto que podría desafiar todo lo que había construido. La revelación que aguardaba en ese momento no solo podía afectar su relación con Ricardo, sino abrir una nueva ventana sobre sus decisiones pasadas. ¿Sería esta la clave para cerrar ciclos viejos y encaminarse hacia el futuro que tanto anhelaba? ¿O por el contrario, lo sumiría de nuevo en el caos? Y en ese instante, el tiempo pareció detenerse, mientras Javier se preparaba para enfrentar lo desconocido. ¿Qué verdad oculta podría emerger de esta conversación? La incertidumbre lo envolvía, mostrándole que este nuevo reto podría ser el inicio de una nueva etapa de autodescubrimiento. La atmósfera en la cafetería era densa, cada segundo estiraba la tensión, y Javier se sintió como si estuviera en el filo de una navaja. Su mirada fija en Ricardo buscaba respuestas en sus ojos, pero la incertidumbre era palpable. «¿Por qué te has alejado?», preguntó Javier, subrayando la angustia que había albergado durante meses. Ricardo, aunque visiblemente incómodo, tomó un instante para respirar profundo, como si la gravedad de la situación le pesara en el pecho. «No quise que esto se convirtiera en un secreto, pero las cosas se complicaron», empezó, su voz titubeante. La franqueza en sus palabras, seguida de una profunda desesperación, resonó en Javier. Luchaba por no dejar que la desconfianza nublara su apertura a lo que su amigo tenía que decir. Mientras el café burbujeaba en la máquina, esa pausa parecía alargar el tiempo. «Me involucré en algo que no debía, no solo por mí, sino que tus intereses también estaban en juego», continuó Ricardo. La mención de Javier en sus decisiones agitó su corazón. ¿Cómo alguien podía involucrarlo en el epicentro de una traición sin su consentimiento? La revelación crecía en Javier como un tsunami que se acercaba a la orilla, devastador e inevitable. Las palabras de Ricardo comenzaron a formar un laberinto en su mente. Se sentía como un explorador en un territorio desconocido, cuestionando cada paso, cada decisión que había tomado. Mientras las verdades brotaban en fragmentos, Javier se apretó contra sí mismo, consciente de que el camino hacia el autoconocimiento a menudo pasaba por terrenos oscuros. Esa pequeña muestra de deslealtad fue solo una pieza del rompecabezas. Te involucraron por tu proximidad, Ricardo finalmente confesó. Un estremecimiento recorrió a Javier, pero por dentro algo comenzó a gestarse. Había una chispa de claridad en su confusión. Estaba empezando a vislumbrar que este momento no era solo sobre la traición, sino sobre la posibilidad de reapropiarse de su vida. Con una determinación renovada, Javier hizo un esfuerzo consciente por liberar el torrente de emociones que lo abrumaban. Necesito entender cómo esto afecta mi camino, mi carrera, mis decisiones. Su voz se alzó, resonando con poder. Había pasado demasiado tiempo permitiendo que otros decidieran por él. Ricardo asintió, agradecido por la apertura de Javier. El primer paso es reconocer que la culpa no es solo tuya, se atrevió a decir. Un nuevo sentido de responsabilidad se instaló en el pecho de Javier. La vida podría ser un lugar caótico, pero él estaba en control de su narrativa. Era hora de dejar de culparse por caminos que no había elegido y aprender a asumir el papel de protagonista.
Mientras la conversación se adentraba más en la complejidad del pasado, Javier sintió que estaba levantando las velas de su barco, listo para navegar por aguas inciertas. La traición era un catalizador, una chispa que podía encender un nuevo propósito. Él había sido un espectador, pero ahora entendía que podía tomar las riendas de su futuro. Sin embargo, esta llamada a la acción también trajo a la mente un dilema inquietante. Cada paso que tomaba hacia adelante requería confrontar viejos fantasmas, acciones pasadas que podrían deslizarlo de nuevo hacia la culpa o la parálisis. Era claro que la transformación no sería fácil, pero lo que anhelaba había comenzado a cobrar sentido. «Debo tomar decisiones que me lleven a donde quiero estar», murmuró, permitiendo que la determinación resonara en su interior. Javier sabía que cada elección contaba, que debía nutrir su voz creativa y profesional en igual medida. El silencio llenó el espacio entre ellos de nuevo, cargado de posibilidades. Mientras Javier se enfrentaba a las sombras del pasado, una corriente de emoción lo atravesó. Había llegado el momento de escribir su propia historia, sin mirar atrás. «Te hago una promesa», dijo, mientras los imaginarios caminos se trazaban en su mente. «No permitiré que lo que sucedió dictamine mi futuro». Ricardo lo miró, un destello de esperanza en sus ojos, pero Javier sintió un nuevo miedo apretar su pecho. ¿Cómo enfrentaría los próximos pasos, especialmente con las revelaciones recientes que aún no se atrevían a salir a la luz? Mientras se levantaba para irse, una nueva pregunta emergió con fuerza. ¿Estaba realmente preparado para lo que esa nueva etapa requeriría de él? La vida, ahora más que nunca, demandaría respuesta y acción, y el futuro comenzaba a adquirir la forma de un desafío personal que no podría ignorar. Javier salió de la cafetería con una mezcla de adrenalina y ansiedad recorriendo su cuerpo. Las palabras de Ricardo resonaban en su mente, un eco insistente que alentaba la introspección. Desde hacía meses había estado aferrado a la idea de que todo estaba bajo control, pero en un abrir y cerrar de ojos se había visto arrastrado a un mundo de dudas y cuestionamientos sobre sí mismo. La traición, un golpe inusitado, se transformaba en una oportunidad de redefinir su camino. Las calles estaban repletas de gente, pero Javier se sentía distante, como si caminara en una burbuja. La jornada laboral lo aguardaba, sin embargo, su mente estaba ocupada en una búsqueda mucho más significativa, entender quién era y qué quería ser. La inercia de lo cotidiano había hecho que perdiera de vista su esencia, pero ahora todo parecía diferente. Regresó a su oficina, donde los cambios parecían inminentes. Frunció el ceño al observar su escritorio, lleno de proyectos e ideas que habían permanecido enterrados bajo la rutina. ¿Cuánto tiempo había dejado que otros definieran su camino? Había llegado el momento de tomar decisiones, pero necesitaba claridad sobre hacia dónde dirigir su energía. Mientras se sentaba frente a su computadora, un torrente de pensamientos vertiginosos lo invadió. Un papel blanco, sin nada anotado, significaba pura posibilidad. Se permitió un momento para respirar, y luego empezó a escribir. ¿Qué deseo realmente? ¿Qué me apasiona? Había frecuentemente priorizado las expectativas ajenas. La pregunta le devolvió un sentido de urgencia. Deseaba explorar su creatividad, conectar con lo que realmente le apasionaba. Ponderó sobre sus habilidades, su amor por el diseño gráfico y la comunicación visual, pero necesitaba un plan claro que le permitiera fusionar esas pasiones con la dirección profesional que anhelaba. Javier tomó un bolígrafo y comenzó a describir un nuevo camino, un recorrido que lo llevaría a empoderarse y a crear su propia marca, algo que había dejado de lado mermado por el miedo y la duda. Pasaron las horas mientras su mente se llenaba de ideas. Por primera vez en mucho tiempo experimentó una chispa de emoción. Era el momento de colaborar de nuevo, pero esta vez eligiendo cuidadosamente con quién se asociaría. La traición de Ricardo había sido un recordatorio brutal, un empujón hacia la autoafirmación. Aquello que había sentido como una desventaja ahora parecía una base sobre la que construir algo nuevo. Sin embargo, la claridad emocional también traía consigo una necesidad creciente de enfrentar el pasado. Lo que Ricardo había escondido aún quedaba por resolver. ¿Tenía el coraje de enfrentarlo y exigir respuestas que iluminaran más sombras en su historia? Era una confrontación que debía suceder, un diálogo pendiente que necesitaba cerrar para avanzar con autenticidad. Javier decidió que al día siguiente invitaría a Ricardo a almorzar de nuevo. Había preguntas sin respuestas y necesitaba abordar la complejidad de su relación.
Lo que había comenzado como una traición podría transformarse en una oportunidad para reforzar sus propios límites y poder personal. Al salir de la oficina, sentía que cada paso resonaba con afirmación. Era un nuevo comienzo. Estaba tomando control de su narrativa. Pero el reto que enfrentaría en su próxima conversación lo mantenía inquieto. Una parte de él aún no estaba segura de lo que podría descubrir. A medida que la noche avanzaba, Javier no pudo evitar la inquietante pregunta en su mente. ¿Podía realmente manejar las revelaciones que emergían de su pasado? La respuesta se convertía en el hilo conductor hacia un futuro incierto, y sabía con cada hilo de su ser que estaba a punto de enfrentar la tercera dimensión de su transformación personal. Javier despertó con la mente agitada, un ligero cosquilleo de nerviosismo recorriendo su cuerpo. La decisión de almorzar con Ricardo lo mantenía en un estado de alerta constante. Había decidido que no sería una conversación convencional. Hoy no se trataría de evasivas, sino de desenterrar verdades que habían sido enterradas bajo la confianza rota. Mientras se arreglaba, las imágenes de su trayectoria personal y profesional emergían en su mente como fragmentos desarticulados de un rompecabezas. Recordó su pasión por el diseño gráfico, esa chispa que una vez iluminó su camino. Con cada clic de los zapatos en el suelo, la determinación crecía. Esta no solo era una oportunidad para aclarar malentendidos, era el momento de reexaminar sus metas y su futuro. La cafetería donde se habían citado se sentía familiar y ajena al mismo tiempo. Al entrar, un aroma a café recién hecho lo envolvió. Buscó a Ricardo en un rincón. Le sorprendió ver que su antiguo socio parecía tan despreocupado, casi como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, el pequeño rayo de alegría que Javier sintió se extinguió rápidamente con la realidad de su situación. «Gracias por venir», dijo Ricardo al saludarlo. «Era necesario», contestó Javier, sentado sin buscar evasivas. La tensión entre ellos era palpable. A medida que intercambiaban las primeras palabras, la conversación derivó hacia proyectos pasados. Javier, con una calma estudiada, comenzó a abordar el tema que tanto había estado evadiendo. «Ricardo, creo que debemos hablar de lo que pasó entre nosotros». Las palabras fluyeron, cada frase cargada de significado. Javier, impulsado por una renovada confianza, preguntó sobre la traición. ¿Por qué tomó decisiones que lo perjudicaron? La respuesta de Ricardo fue un torbellino de justificaciones, presión, ambición desmedida, la ilusión del éxito rápido. Escuchar cada palabra de su antiguo amigo lo golpeó, revelando la fragilidad de la confianza que había depositado en él. Mientras Ricardo hablaba, Javier identificó una verdad que había estado oculta en su propia narrativa. Había permitido que su deseo de conseguir éxito definiera su camino, a menudo cediendo ante la presión y las expectativas. ¿Cuántas veces había dejado que otras tomaran las riendas de su vida profesional? Esa tarde se dio cuenta de que su historia no debía ser escrita por las decisiones de los demás. Después de lo que parecía una eternidad, Ricardo se detuvo y miró a Javier. «Sé que cometí un error, pero también sé que tú tienes el poder de usar esto como una lección», dijo con cierta tristeza. Las palabras resonaron en Javier como un eco necesario. Comprendía que el error había sido no simplemente de Ricardo, sino de ambos, al no comunicar sus verdaderos deseos. Esa conversación no solo lo estaba liberando de viejas cargas, sino que también lo estaba preparando para entrar en un nuevo capítulo. Con cada afirmación y desacuerdo, Javier descubría una nueva fortaleza en su ser. No era solo un diseñador gráfico, era un creador que podía reconstruir y reinventar su camino. La claridad llegó como un torrente. No podía permitir que las decisiones del pasado definieran su futuro. Ambos se despidieron con un nuevo entendimiento, y Javier salió de la cafetería, más ligero, pero también más consciente de lo que deseaba construir. Estaba listo para transformar la traición en un peldaño hacia el éxito personal, una oportunidad para reconfigurar su vida profesional. Mientras caminaba, una pregunta resurgía en su mente, más inquietante que antes. ¿Cómo iba a implementar todo lo que había descubierto hoy? La incertidumbre comenzó a tomar forma. Sabía que debía volver a sus proyectos, reintegrar sus pasiones y conectar con su esencia. Pero el camino por delante era incierto y el próximo paso lo llevaría a un territorio inexplorado,
donde cada decisión podría rediseñar su vida de manera irrevocable. La realidad era que estaba al borde de una nueva comprensión que podría transformarlo por completo. ¿Podría esto ser el inicio de un nuevo viaje hacia la autenticidad? Mientras sus pasos resonaban en la calle, se preguntó si estaba verdaderamente preparado para lo que le esperaba. Javier miró el horizonte con una mezcla de incertidumbre y determinación. La conversación con Ricardo había sido un punto de inflexión, una oportunidad para enfrentar su pasado y despojarse de las cadenas que habían limitado su crecimiento. Ahora era el momento de tomar las riendas de su vida, de definir quién era realmente y hacia dónde quería dirigirse. Con cada paso que daba, sintió cómo despojaba los miedos que lo habían atenazado. Había comprendido que la traición de Ricardo había sido un catalizador, no solo de dolor, sino también de transformación. Esa misma traición que una vez lo había llevado a cuestionar sus habilidades y su valor, ahora lo impulsaba a buscar la autenticidad en su ser y su trabajo. Al regresar a su oficina, encontró un nuevo enfoque en su mente. Había pasado mucho tiempo preocupándose por cómo los demás lo percibían, y ahora entendía que su verdadero éxito residía en aceptar su propio valor y creatividad. Abrió su computadora y comenzó a esbozar un nuevo plan, un proyecto personal que encarnara su visión, algo que reflejara su esencia y su pasión por el diseño. Cada palabra fluyó con facilidad, como si un torrente de ideas estuviera liberándose. Javier decidió que iba a explorar la intersección de la ingeniería civil y el diseño gráfico, creando una línea de proyectos que no solo fueran funcionales, sino que también contaran una historia visual impactante. Caminaba hacia una nueva era en su carrera, donde no solo se concentraría en la estructura, sino también en cómo éstas podían conectarse emocionalmente con la gente. Con cada clic, su proyecto se iba materializando. Cada diseño, cada propuesta arquitectónica se volvía un reflejo de su crecimiento personal y profesional. Se sentía revitalizado y lleno de propósito. Esa nueva dirección no era únicamente un intento de superar a Ricardo o a las sombras del pasado, sino un verdadero acto de autoconocimiento. Comprendía que el éxito no era solo lo que lograba, sino cómo se sentía al respecto. Días después, Javier recibió una llamada que cambiaría su vida. Era de un prestigioso estudio de arquitectura que había visto su reciente trabajo y deseaba reunirse con él. Su corazón latía con fuerza al pensar en la posibilidad de colaborar con un equipo tan respetado, convirtiendo su visión en proyectos reales que impacten en la comunidad. Al llegar a la reunión, Javier se sintió diferente. Respiraba confianza y satisfacción, sabiendo que había trabajado arduamente en sus ideas y que no permitiría que nadie las desmereciera. Presentó su propuesta con pasión y claridad. Hablaba de su visión no solo como ingeniero, sino como un artista que estaba listo para aportar algo más profundo al mundo. Los miembros del estudio, cautivados por su autenticidad y creatividad, lo invitaron a formar parte de su equipo. Esa tarde, mientras celebraba su éxito, Javier comprendió que había conquistado más que una oportunidad laboral. Había trascendido el miedo y la inseguridad que lo habían limitado. La traición de Ricardo se había convertido en una lección valiosa, una forma de encontrar su voz y demostrar que su verdadero potencial solo dependía de él mismo. Al mirar hacia atrás, Javier pudo ver la evolución que había experimentado. Ya no era el hombre atenazado por la traición, era un profesional competente, decidido a dejar su huella en su campo. La vida no siempre es sencilla, pero cada obstáculo se había transformado en una oportunidad de crecimiento. Finalmente se sentía completo. Estaba listo para enfrentar el futuro con una confianza sólida y un propósito renovado. Ahora, con una oportunidad brillante ante él, Javier sabía que su historia de superación no terminaba aquí. Era solo el comienzo de un viaje emocionante, que lo llevaría más allá de sus sueños, siempre empujándolo a ser la mejor versión de sí mismo. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Vamos, hagan que su voz se escuche.